más esclavitud. Vamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 1. La religión nos esclaviza. La religión hace esclavos, no libres, no libertos. Y hemos sido libertados en Cristo. El día de hoy vamos a ver de qué hemos sido libertados. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces lo primero que podemos ver aquí es que fuimos libertados de la condenación. Amén. Ninguna. ¿Cuándo? Ahora. Ninguna significa ni siquiera una. ¿Cuándo? Ahora. Ni siquiera una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, lo segundo que vemos, la segunda libertad que vemos en estos versículos, es que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado o me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, Jesucristo nos ha libertado del pecado. Él nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros reyes y sacerdotes, dice también el apóstol Juan. Amados hermanos, después de escuchar el mensaje de la gracia y entender de que nuestra relación con Dios no depende de nuestro desempeño, no depende de lo que nosotros hacemos, cabe la pregunta: ¿podemos entonces vivir en pecado? Y es una pregunta que el apóstol Pablo hace de manera retórica en la epístola a los Romanos en 3 oportunidades. Y en el capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? Después de escuchar este mensaje de la gracia, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Responde de manera inmediata el apóstol Pablo: no es lo que enseñamos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se van sobre el versículo 14, mire lo que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué significa esto de que fuimos libertados del pecado? No solo de que nuestros pecados ya no nos condenan más, sino que el pecado, la naturaleza de pecado, ya no tiene poder sobre nosotros, porque es una naturaleza destruida. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si usted está bajo la gracia, el fruto natural de esto es una vida en santidad. Muchos me hacen preguntas: pastor, entonces, si yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador y creo en Él y creo en su gracia, ¿puedo ir y seguir pecando? Mira, a ver, formulemos la pregunta de manera adecuada. Si tú vas y sigues pecando, no va a morir tu espíritu. Pero debo ser claro: tú no estás bajo la gracia. Tú entraste, creíste en la gracia y fuiste salvo. Y escuchen lo siguiente: pero aquí lo que dice que el pecado no se enseñorea de nosotros si estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que una vida bajo la gracia es una vida en santidad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Si usted comprende bien la gracia, no va a propender hacia el pecado, sino que va a propender a la santidad de manera continua. ¿Entienden? Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Nuevamente responde el apóstol Pablo:
En ninguna manera. El apóstol Juan lo coloca en estas palabras: el que tiene esta esperanza en sí mismo se purifica. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Cuando comprendemos el inconmensurable amor de Cristo, comenzamos a purificarnos. Esta cuestión no la hago más. No tomo más, nunca más. No peco más. No tengo deseos. Ya no es mi naturaleza. Y como estoy bajo la gracia, el pecado ya no es más mi Señor. ¿Qué es lo que significa? No se enseñoreará más de vosotros. Entiéndanlo bien. Cuando no conocíamos a Cristo, el pecado era nuestro Señor. Él nos decía qué hacer. Anda, si es rico. Y uno iba. ¿Me entienden? Ahora la carne te dice que es rico, pero uno le dice: no, ya no eres más mi Señor. Y comienzas a purificarte a ti mismo, porque tu nueva naturaleza desea todo lo bueno. Amén. Entonces vimos que fuimos libertados del poder del pecado. El pecado ya no tiene más señorío sobre nosotros. El pecado no tiene el poder de controlarnos. Cada vez que viene alguien a mí y me dice: pastor, yo no puedo dejar este pecado. No, y usted no quiere dejar este pecado, porque la palabra dice que el pecado no puede enseñorearse sobre ti, porque tú estás bajo la gracia. Y si tú estás bajo la gracia, el pecado no tiene poder. Así que si tú me dices que tú no puedes, es porque tú le estás dando el poder. Es porque tú no quieres salir de esa condición. Pero entiéndanlo bien, no hay pecado que pueda gobernarte. Ni el cigarrillo, ni el alcohol, ni el mucho comer, ni la autocompasión. Ningún pecado, ni la mentira tiene control sobre ti. Ningún pecado. Si usted está bajo la gracia, no hay ningún inconveniente para que usted deje cualquier cosa que sea dañina para su vida, que sea ofensiva para el Señor. No hay ningún inconveniente para que tú puedas dejar a tu voluntad el pecado. Amén. Así que por favor, todos los que tienen un vicio, déjenlo. El que practica el pecado, déjelo también. Usted puede. ¿Ok? Es simple, déjelo. No tienes más poder sobre mí. Y listo, se acabó. Amén. Por otro lado, también fuimos libres de la ley. No solo fuimos libres del poder del pecado, no solo fuimos libres de nuestros pecados. Entiendan, son cosas distintas. Unas son los actos de pecado y otras son la naturaleza de pecado. ¿Ok? Fuimos libres de la naturaleza de pecado y fuimos libres también de los pecados. Gracias al Señor. Amén. Pero también fuimos libres de la ley. También fuimos libres de la ley. Y dice la palabra del Señor. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué acontecía en Galacia? En Galacia habían sido introducidos algunos hermanos judaizantes que estaban haciendo que los gálatas cumplieran la ley. Es más, ellos ya estaban celebrando los días, las semanas, los meses y los años. Todas las festividades judías estaban guardando la ley. ¿Por qué? Porque algunos habían venido nuevamente con la religión a las comunidades cristianas y los estaban judaizando. Les estaban diciendo: sí, pero tú para adorar a Dios tienes que hacer esto otro, dejar esto otro, que es totalmente contrario al Evangelio. El Evangelio nos dice claramente que Jesucristo lo hizo todo. La religión te dice: pero tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro. Te falta hacer esto, te falta cortarte el pelo, te falta dejarte crecer el pelo.
Te falta vestirte decentemente para venir al culto. Eso hace la religión. Pero Cristo dice, no les falta nada. Lo tienen todo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos a leyes. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Cuál era la señal del pacto antiguo? La circuncisión. Entonces, había hermanos en Galacia que estaban cumpliendo la ley, se estaban circuncidando. Y les dice Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La cosa más difícil de recibir es la salvación de manera gratuita. Cada hombre que le presentan la salvación quiere tratar de hacer algo para realmente merecerla. Pero debemos entender que la recibimos de gratis y que la mantenemos de gratis. Fuimos salvos por gracia. Nos mantenemos en esta salvación por gracia. Pero si tú por algunas obras tratas de justificarte, o si por lo que tú haces tratas de creer de que puedes presentarte delante de Dios con mayores derechos, de la gracia has caído. Por eso el apóstol Pablo dice, estén firmes. Hermanos, estén firmes en la libertad con que Cristo les hizo libres. El día de hoy yo también los animo a no caer en una religiosidad. Es fácil al hombre caer en una religión. Le es cómodo, se siente bien, siente que de alguna manera se ha ganado lo que está recibiendo. No solamente Cristo nos ha librado del pecado, no solo nos libró de los pecados, no solo nos libró y nos libertó de la ley, sino que también nos ha hecho libres de la ignorancia. Efesios 4:17 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cómo usted puede mantenerse ajeno de la vida de Dios? Por medio de la ignorancia. Esto es lo que está diciendo aquí. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, la vida eterna es algo para comenzar a experimentar ahora. La vida eterna es conocer a Cristo. Y cuando usted conoce a Cristo, usted sale de la ignorancia de Cristo. Usted, al conocer a Cristo, puede comenzar a disfrutar la vida de Dios.
Aquí se está refiriendo a los que se envanecieron y siguieron sus propias ideas, la vanidad de su mente, y vinieron a tener el entendimiento entenebrecido, y vinieron a ser ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Cristo quiere que cada uno de ustedes experimente la vida, pero la ignorancia mantiene al mundo ajeno de la vida de Dios. Cristo vino a hacernos libres de la ignorancia, libres del pecado, libres de los pecados, libres de la ley, libres de la ignorancia, libres del diablo. He visto constantemente a mucha cristiandad peleando con el diablo, haciendo guerra con el diablo. Hay seminarios de guerra espiritual. ¿Y sabe qué? No niego, hay una lucha, hay opresión, es cierto, pero el diablo fue vencido. El diablo fue vencido y tenemos autoridad sobre el diablo. ¿Me entiende? Entonces nosotros no vamos contra el diablo para hacer guerra, a ver si lo vencemos, sino que simplemente ejercemos una autoridad sobre una guerra ya ganada. Si nos presentamos desde esta posición, es bastante fácil someter a los espíritus inmundos. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, o que no sean ignorantes. Aquí usted tiene que colaborar. Cada vez que usted viene a ser enseñado en un estudio bíblico, en el instituto bíblico o a la iglesia, usted pierde ignorancia. Amén. Gracias, Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo: no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos de conocimiento, o que pierdan la ignorancia, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién nos hizo aptos? Amén. Usted no se hizo apto. Usted nunca calificó. Jesús te hizo calificar. Él te hizo santo. Él te hizo apto para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, el cual nos librará, el cual nos ha librado, pasado, presente o futuro. Ok, entonces Él ya te libró del poder de las tinieblas. Las tinieblas ya no tienen más poder sobre ti. Las tinieblas fueron vencidas. ¿Me entiendes? Tú simplemente tienes que ejercer autoridad contra toda obra de las tinieblas. Y allí donde se quedan muchos, porque hay que hacer algo. Usted tiene que ejercer fe, autoridad, hablarle a la tiniebla, identificar: esto es tiniebla, es luz o tiniebla, es muerte, es destrucción, es robo. Si es así, es tiniebla. Y si es tiniebla, ¿qué tienes que hacer? Resistirla. Sométanse pues a Dios y resistir al diablo, o resistir la tiniebla, y la tiniebla huirá de vosotros. Esto lo tienes que hacer tú. Son muchos los espíritus inmundos que andan buscando oprimirte. Ellos quieren un cuerpo. La pregunta es si tú los vas a dejar usar el tuyo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Pero Él ya nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Nuevamente, Él nos libertó
Por tanto, no tenemos por qué estar esclavizados a la opresión demoníaca. No tenemos por qué estar esclavizados a la obra del diablo. No tenemos por qué estar esclavizados a la enfermedad. No tenemos por qué estar esclavizados a la pobreza. No tenemos por qué estar esclavizados a leyes. No tenemos por qué estar esclavizados al temor. No tenemos por qué estar esclavizados al pecado, ni a la tristeza, ni a la depresión. Hemos sido libertados de cada una de estas cosas. Es por eso, manténganse firmes en la libertad con la que Cristo les hizo libres. Identifiquen cuáles son las áreas de esclavitud en vuestras vidas. Comiencen a reprender las tinieblas, ejerzan autoridad, no lo toleren. Costó la sangre del Cordero que ustedes sean libres. No se esclavicen, ni se dejen esclavizar por los rudimentos del mundo. No vuelvan a los rudimentos del mundo. No vuelvan a la manera de vivir que tenían. Comiencen a vivir esta vida en libertad. No toleren que les coloquen cadenas. No se coloquen cadenas ustedes mismos. Disfruten la libertad que tienen en Cristo Jesús. Vivan libres. Sean libres. Nos libertó de la pobreza. Nos libertó de la ignorancia. Nos libertó de la enfermedad. Nos libertó del pecado. Nos libertó del diablo. Nos libertó de la ley. Eso es bueno. Entonces vivan libres. Estén firmes en esa libertad. Ejerzan autoridad. Establezcan esta justicia. Ustedes están para establecer esta justicia. Ustedes están para no solo vivir libres, sino que para establecer la libertad. Te coloco en libertad el día de hoy. Sé sano. Te coloco en libertad. Sé libre de esa opresión. Te coloco en libertad. Deja la pobreza. ¿Me entienden lo que les digo? Estamos para libertar. Somos el cuerpo de Jesucristo. Y Él es el libertador. Jesucristo es nuestro libertador. Amén. No más esclavitud. No más religión. Amén. Gracias, Señor. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.